del Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos. En voz alta. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. A esta hora de la mañana les saludamos atentamente, como siempre, a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Y de lo que vamos a hablar es sobre las primeras horas de la nueva Asamblea Nacional, sobre las decisiones tomadas sobre la conformación de las comisiones y prácticamente la situación en la que queda la Revolución Ciudadana con sus asambleístas. Sí, nos gustaría escuchar sus primeras impresiones. Roger, usted que sigue de cerca y sigue atento a la situación en la que trabaja la Asamblea Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Roger, le decía, sí sería importante contar con su comentario respecto a estas primeras horas de trabajo de la Asamblea Nacional. Prácticamente con 80 votos fue elegido Niels Olsen. Se podía decir que aparentemente tendría una cierta gobernabilidad el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, creo que podemos empezar por un hecho que es alarmante, no decirlo de otra manera, para el país, y es que se excluye de la cogobernabilidad interna de la Asamblea Nacional una organización política que tiene nada más y nada menos que el 42% de la representación de la ciudadanía en el Parlamento, entiéndase la Revolución Ciudadana. Además, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que a las bancadas legalmente constituidas, como lo es la Revolución Ciudadana, les corresponde al menos un espacio en el CAL. Evidentemente sí, y con una jugada o estrategia, si se quiere ver así, se ha incluido a la señora Mónica Salazar, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y ahora no de ADN, pero que apoya a ADN, como parte del CAL, y con eso en apariencia parecería que la ley se ha cumplido. En todo caso, y ahí ya vamos al segundo plano, que es el plano discursivo, el plano más político, si se quiere, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dio un discurso conciliador, incluso ha pedido disculpas a la ciudadanía por todos estos años de pugna política que le han pasado factura a la gente y sobre todo a los sectores más desposeídos. Pero finalmente en la práctica, ya cuando se tomaron las primeras decisiones importantes en la Asamblea Nacional, como dar espacios a otras organizaciones políticas en el Consejo de Administración Legislativa, pues tal vez ese discurso no ha sido tan coherente. Ahora queda un segundo punto importante que tratar, que es la conformación de las comisiones especializadas permanentes. Hay muchas muy importantes, como la Comisión de Régimen Económico, que trata temas tributarios principalmente, la Comisión de Desarrollo Económico, que plantea ciertos cambios al modelo económico del país, empresarial, de emprendimientos y de las finanzas, así como la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que nada más y nada menos puede tramitar reformas importantes al aparato institucional ecuatoriano. Hay otras comisiones más políticas, como la Comisión de Fiscalización y Control Político, que si bien es cierto, actualmente no existe la posibilidad de que una autoridad del Ejecutivo sea sancionada, pero hay autoridades clave para este gobierno en donde la Comisión de Fiscalización y Control Político se vuelve una pieza clave, como por ejemplo autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque para sancionar a autoridades de este Consejo que no estén ajustadas a una línea de gobierno, pues se necesitan apenas 77 votos, que son probablemente fáciles de conseguir. Entonces, en conclusión, vemos un oficialismo que llega con fuerza, que no llega con todos sus jugadores, que le toca pedir prestados algunas voluntades, pero que finalmente logra lo que se ha planteado, y es tener mayoría, y lo está logrando. Pero esta mayoría se podría decir que es una mayoría circunstancial, momentánea, no es tan sólida. Alguien decía, esto podría estar pegado con babas, estas alianzas que ha hecho ADN.
Parcialmente, sí. Nosotros vimos cierta consistencia de adherentes a ADN que se apoyaron, por ejemplo, el legislador Sellery, quien incluso logra obtener una curul en el Consejo de Administración Legislativa, y que parece ser que se separa o se aleja del Partido Social Cristiano. Incluso sus propios compañeros del Partido Social Cristiano, como Alfredo Serrano, Johnny Terán, así como Otto Vera, no votan a favor de su designación. Entonces eso ya nos llama la atención. Ahí tenemos uno, por ejemplo, que podría ser más consistente y hacer 67 votos. Y ahí tenemos a 6 de Pachacutic. Eso sí, parecen ser consistentes en este inicio del periodo legislativo, pero yo cuando vi el comunicado de Pachacutic al respecto de estos 6 legisladores, pienso que todavía no están fuera de Pachacutic, no han sido expulsados. De hecho, los llaman más o menos con una palabra similar, descarriados, como que están perdidos, digamos, en el camino. Y de ahí tenemos a 2 legisladores o 3 legisladores independientes que también parecen estar consistentes en los primeros momentos. En definitiva, si nosotros analizamos las cifras, al menos ya 70 o 72 votos están construyéndose de manera más firme en ADN. Entiendo yo que la bancada se va a conformar no con los 66, sino con 68. Habrá que ver quiénes son estos 2 o 3 que se añaden. Pero después de este análisis sí podemos decir, Jaime, que al no tener legisladores puros, adheridos formalmente a la organización, sí podemos estar hablando de un acuerdo frágil, un acuerdo que sí podría ir variando en el tiempo. Y podría ir variando en el tiempo en 2 sentidos, y es en el sentido de que vaya debilitándose, pero también hay la otra posibilidad. Y recordemos que los políticos gravitan al poder, y la otra posibilidad es que se vaya fortaleciendo, es decir, que se vayan añadiendo. ¿Por qué razón? Porque se está aplicando este gran principio máxima de la política, que es el divide y vencerás. ¿Quién se está dividiendo? Se está dividiendo el Partido Social Cristiano, por ejemplo, Pachacutic. Claro, y me han de decir, no estamos divididos, estamos unidos. No, sí hay división, una contraposición interna. Incluso la Revolución Ciudadana nos presenta como estrategia el crear una nueva bancada de gente, pero de fondo podría ser sí estrategia, pero también podría traer una noticia de que no están bien las cosas al interno de la Revolución Ciudadana, como es normal luego de perder una elección. Entonces, pues sí, hay que ver en función de la temática que se presenta cómo van funcionando las fuerzas. Señor Celi, buenos días. Manolo Escobar le saluda junto a Jaime Rosero. Es Manolo, importante analizar estas cosas porque sorprendió a muchos la intención, porque está en intención, la idea de Renovación Total Reto, de crear una bancada, les llaman la bancada de la gente, que estaría integrada por 18 legisladores. ¿Es posible crear otra bancada? De ser así, el correísmo se quedaría debilitado con 48 legisladores. ¿Es posible esto, usted que conoce más de cerca el tema legislativo, señor Celi? El artículo 118 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que una organización política que se haya presentado como tal a su electorado, o incluso una alianza política que se haya presentado de manera unida y no separada, prohíbe la posibilidad o limita la posibilidad de que se conforme, que se divide en 2 bancadas. Es decir, Reto, Revolución Ciudadana no pueden dividirse, no pueden presentarse como 2 bancadas con esta limitación, pero hay la posibilidad de que los legisladores se vayan saliendo de a 1, de a 2, de a 3 y que se vayan adhiriendo, tienen más o menos 5 días, se vayan adhiriendo a la bancada de ADN, si así quieren hacerlo. Entonces, es decir, señor Celi, que no es posible una nueva bancada, de acuerdo usted al artículo, porque es un simple globo de ensayo lo que han lanzado, pero sí, es muestra de que hay resquebrajamiento en el correísmo. Efectivamente, bueno, al inicio sí, yo lo califico igual como una estrategia para lograr una vocalía en el CAL adicional, es decir, la de la Revolución Ciudadana y la de Somos la Gente o la Gente.
ahí serían 2 vocalías, pero con la mayoría que actualmente cuenta el Ejecutivo, pues no le correspondió a ninguna de las dos, con la estrategia que hicieron, ¿no? Entonces, bueno, ya a la final estos formalismos que nosotros pues leemos y que deben ser respetados, a la final los políticos no los toman en cuenta. Finalmente van a crear una bancada no reconocida legalmente, posiblemente. Finalmente esa bancada se va a convertir en una mayoría móvil que sirva para determinado momento el mejor postor. Eso suele pasar. Y lo voy a poner con ejemplos para no hablar de memoria. Recordemos a la bancada Badi, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso, al famoso BAN, la bancada del Acuerdo Nacional, y así un sinnúmero de grupos políticos que no son reconocidos oficialmente, pero que operan en la realidad, es decir, se separan finalmente de sus agrupaciones originarias y luego operan políticamente de distintas maneras. Entonces no nos sorprendería que incluso no sea solo una bancada adicional, sino que se cree además otra, ¿no? Señor Celi, ¿es confiable la posibilidad de realizar enmiendas constitucionales con esta mayoría? ¿Cuántos votos se necesitarían? Porque el ministro de la Gasca, hace pocas horas, él dice que se queda en stand-by la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Es posible hacerlo para evitar tanto gasto y tanto trámite? ¿Es posible hacerlo con esta mayoría en la asamblea, señor Celi? Lo que sí se puede es hacer reformas parciales con 77 votos, porque se necesita ese tipo de mayoría, pero esto pasa a las urnas, es decir, la ciudadanía con la mitad más uno de los votos autoriza que se cambie la Constitución. ¿En qué cambia la Constitución? En aspectos de la estructura del Estado. Ahí, a través de una reforma, podría darse un cambio a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana o Control Social, a la limitación de, a la eliminación, en este caso, del Fondo Partidario Permanente del financiamiento de la política de los partidos políticos, así como el tema de bases militares. Y de ahí las enmiendas son temas más puntuales a la Constitución, como cambiar el número de votos para aprobar una ley, por ejemplo, y eso necesita 101 votos. Para hacer enmiendas puntuales como la que he señalado, ahí no creo que habría una mayoría porque necesitarían de la oposición. Pero para hacer reformas parciales sí tendrían esos votos. ¿Qué reformas parciales? Insisto, temas sí de la estructura del Estado, no temas de regresión de derechos y no temas que afecten a la ciudadanía, a los pueblos y nacionalidades. Señor Celi, de un plumazo quieren, y mucha gente está pendiente de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Bajo qué vía se puede hacer? Habría que evaluar si se puede eliminar a través de una reforma parcial. Me parece que la Corte Constitucional ya ha emitido criterio al respecto. Lo que se ha debatido en los últimos tiempos es la limitación de funciones, es decir, quitarle el corazón del Consejo de Participación Ciudadana, que es la designación de autoridades, y que quede como un instrumento de promoción de la participación ciudadana únicamente. De ahí la eliminación como tal, me parece, y habría que analizarlo más a profundidad, que ya tiene que ver con un tema de constitución, de una asamblea constituyente. Por eso es que se ha planteado una asamblea constituyente, porque se pensaba en transformar en un nuevo modelo constitucional del país, pero finalmente sí son puntuales las reformas que se necesitan hacer y que tiene interés del Ejecutivo, entre ellas limitar las funciones del Consejo, que podría ser a través de una reforma parcial. Roger, de los 151 asambleístas, 67 pertenecen a la generación Y, es decir, los millennials, lo que representa el 44% del total. Le sigue la generación X, nacidos entre 1965 y 1979, mientras que los baby boomers, nacidos en 1946 hasta 1964, ahora son minoría. Esta reducción marca un cambio generacional respecto a asambleas anteriores, que de pronto se podría decir que son la mayoría gente inexperta en el tema político o en el tema legislativo, Roger. Bueno, recordemos que nuestro Código de la Democracia cambió justamente para incluir a jóvenes en la política ecuatoriana. Esto efectivamente ha ocurrido. Incluso la brecha de género se ha acortado muchísimo, según nuestro último informe al respecto de quiénes son los nuevos legisladores. Y en ese sentido, yo pienso que es importante
no adelantarnos a pensar que van a hacer un mal trabajo, porque la edad no es garantía de que sea un buen trabajo, la formación académica tampoco. Que sí es garantía objetiva es que estos legisladores nuevos, que no tienen mucha experiencia, se rodeen de gente que sí sepa, de un equipo de trabajo que les pueda orientar bien, porque finalmente, ¿qué es lo que hace un legislador? Para ponerle en breves términos. 5 tareas. Presenta un proyecto de ley. Si ese proyecto de ley lo hace el legislador por sí solo, creo que va a tener dificultades, pero si lo hace con un asesor, un equipo técnico y sobre todo con la participación de la gente, creo que podría ser un gran producto, ¿ya? Y no es un tema de edad, eso lo puede hacer un legislador de 18 y un legislador de 70 años. Luego, el debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se debate con calidad? Informándose al respecto de los problemas, informándose al respecto de los datos. Eso también parte de un equipo técnico que prepara el legislador, también se puede hacer. Luego la fiscalización, el emprender procesos de análisis de la política pública, es un aspecto meramente técnico, que muchas veces el político no lo conoce o no lo hace. Ahí, de nuevo, la importancia del equipo técnico. Votar ya corresponde a la conciencia orgánica del partido político y a la conciencia del legislador. Y finalmente, el emitir criterio en medios de comunicación. Si es que todavía se piensa que un legislador no está suficientemente preparado para hablar en medios, pues se lo prepara para que salga en medios. Entonces, como ven, no es un tema per se de la edad o de la formación, sino es de la preparación antes, durante y después de un tema político, ¿no? Creo que y adicionalmente hay un tema de fondo, y es que en este país no se puede hacer una carrera legislativa porque hay el límite de la reelección, pero normalmente en cualquier país al menos la carrera parlamentaria sí es permitida, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos grandes legisladores que ya no pueden estar en el Parlamento porque ya la condición constitucional no se los permite, entonces habrá que evaluar eso. De todas formas, creo que la ciudadanía tiene toda la obligación y el derecho de comenzar a fiscalizar también a los legisladores y al respecto de su gestión en términos muy sencillos. Es cuestión nada más de leer el plan de trabajo y ver las 3 o 4 cosas más importantes que han propuesto y hacer un seguimiento al respecto de eso. Y preguntar. Igual yo creo que es un rol importante de los medios de comunicación, incluso de la academia, de cuestionar y preguntar qué pasó con esta propuesta o aquella propuesta que usted mencionó. Porque desafortunadamente, y ahí yo lo digo con mucha tristeza, el normal desenvolvimiento de la Asamblea Nacional es el siguiente: presentar 500, 600 proyectos de ley y avanzar en un 10% el trámite de los mismos. Esa es la tónica, esos son los datos. Entonces, si nosotros no comenzamos a preguntar más allá del conflicto político y la pugna partidista, el qué pasó con su propuesta A, B, C, creo que vamos a seguir enfocados en otras cosas y no en lo realmente evaluable y auditable. Y en buena hora, ojalá no sea como la anterior asamblea. De acuerdo al informe que ustedes presentaron, habían datos de asambleístas que nunca hablaron, 2 o 3 asambleístas que nunca intervinieron, asambleístas que se ausentaron un 30-40%, asambleístas que solamente hablaban para hacer el show o algo por el estilo. Roger, y con eso finalizamos. Su comentario final. Bueno, mi comentario final es que esta Asamblea Nacional puede hacer un trabajo más interesante de lo que han hecho otras legislaturas. Es cuestión de una sola cosa, incluso yo creo que es básica, el responder esta pregunta: ¿hacia dónde va el país? En materia económica, en materia laboral, en materia energética, que declaren y aclaren qué es lo que quieren hacer, porque ya tienen los 2 poderes, ejecutivo y legislativo, ya tienen, desde mi punto de vista, un 90% de condiciones favorables de gobernabilidad. ¿Qué quieren hacer con el país? Esa es la gran pregunta, que aclaren al país qué es lo que van a proponer en materia legislativa para poder implementar las ideas o el plan de gobierno que quieren, porque el plan de gobierno es muy general. El plan de gobierno, y es una crítica que siempre se ha hecho, es de izquierda, derecha y de centro al mismo tiempo, es una mezcla de todo un poco.
Entonces, esa claridad se necesita y si es que logramos tener esa claridad, creo que las cosas van a construirse de mejor manera. Listo, muchas gracias Roger por aceptar conversar con nosotros para este medio de comunicación. Que tenga una excelente jornada. Les envío un abrazo. Gracias. Gracias a Roger Gracias. Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Hemos hablado de las expectativas de la nueva Asamblea Nacional, de su conformación. Inclusive el día de hoy, para quienes gustan de la lectura, sale una publicación en el portal Primicias y habla de los 13 de los nuevos legisladores declararon que tienen un patrimonio de más de $1 millón. También describe los legisladores más pudientes, habla también de los asambleístas con mayor patrimonio, habla de los asambleístas que tienen deudas, es decir, los asambleístas endeudados, los asambleístas con menor patrimonio, entre otros. Un dato muy interesante que hay que tomarlo en cuenta el día de hoy y al finalizar en 4 años, ¿qué ha pasado con esos patrimonios? Pero sí son millonarios, ¿Crecieron? ¿No crecieron? ¿Pagaron sus deudas o no pagaron sus deudas? ¿Cuánto salen? Bueno, algunos entran. Imagínense un patrimonio de $1 millón, arreglada la vida, ¿no? 7 de la mañana con 43 minutos. Regresamos.